Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Te puedo dejar aquí escrito el mensajito? De recordar. Recordad que las consultas, por favor, las hacen por micrófono porque voy a compartir pantalla, así que no voy a estar muy atento al chat. Bien. Consulta, ¿han visto la tarea? ¿Ya partieron con la tarea? Sí. La entrega, recuerden, es el próximo martes. Bien. No es ni... Es relativamente fácil, pero no es corta. Así que preocúpense de estar alineados con sus compañeros de grupo, porque el trabajo a distancia, ya, me imagino que yo lo han averiguado en otros cursos, que no es fácil ponerse de acuerdo. ¿Ah? Que alguien no se conecta, que a alguien no le funciona no sé qué cosa, que siempre alguien va a tener algún problema. Así que, bien, deben de ponerle harto pino, ojalá hoy día mismo, bien, para que no estén el lunes sufriendo. ¿Ya? Bien. ¿Dudas acerca de la materia de rango elástico? ¿Todos están ok? Hoy día vamos a cambiar dramáticamente de materia, ¿bien? Así que por favor no se vayan a confundir entre lo que vamos a ver hoy día con lo que tienen que entregar en la planilla, bien, de entregas del día martes. Bien, la entrega del día martes es rango elástico y a contar de hoy día y en lo que resta del curso vamos a ver rango inelástico. ¿Ok? Bien, vamos a compartir pantalla. Análisis inelástico en vigas a flexión. Ya voy. Al igual que las clases anteriores, vamos a ocupar la pizarrita esta, escribiéndole. A ver. Comportamiento de una viga en el rango elástico. En el rango elástico, si yo tengo una viga, ¿verdad? En términos de deformaciones, es esto, ¿cierto? Deformación a tracción y deformación a compresión, ¿verdad? Y si nosotros vemos análisis, perdón. Si nosotros vemos las tensiones, tensión a compresión y tensión. Bien. En el rango elástico, ¿qué significa este diagrama de deformaciones que es lineal? Esto es a propósito de la ley de Bernoulli. ¿Bien? ¿Qué significa? Que secciones planas permanecen planas. ¿Sí? Este paso, desde aquí, de deformaciones a tensiones, ¿por qué puedo hacerlo? ¿Qué es lo que es válido? ¿Por qué sigue existiendo esta linealidad de las tensiones? Por la ley de Hooke. Por la ley de Hooke, exactamente. ¿Bien? Y la ley de Hooke nos dice que existe una linealidad en tensión y a deformación.
Ahora, en el rango elástico, ¿cierto? Nosotros vimos dos condiciones. Una condición era cuando la sección era no fisurada, bien, que vendría siendo este caso. Y el otro caso es cuando la sección se encontraba fisurada. Bien, ¿cómo nos quedaba el caso cuando la sección era fisurada? Secciones planas permanecen planas, por lo tanto, sigue existiendo, ¿cierto? Esta deformación-atracción, ¿quién la toma? ¿El hormigón o el acero? El acero. El acero, ¿verdad? Porque el hormigón nosotros ya lo estamos despreciando. El hormigón ya no se comporta como una superficie, o sea, como un material homogéneo, ¿verdad? Y por lo tanto esto, mi diagrama de tensiones iba a ser lineal solamente en la parte de compresión y en la parte de atracción, ¿cierto? Íbamos a tener la tensión de... ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entonces, el comportamiento del material sigue siendo elástico, ¿bien? Pero en la parte donde el material es, entre comillas, homogéneo, ¿verdad? En este caso, el eje, en el primer caso, el no fisurado, el eje neutro coincide con el centro de gravedad, ¿bien? Porque el material es homogéneo y elástico. En el segundo caso, el material es no homogéneo y elástico. Por lo tanto, el eje neutro no coincide necesariamente con el centro de gravedad. Bien. Y ahora, cuando veamos el rango inelástico, que en lo que va al curso le vamos a llamar rotura. Vamos a tener la misma viga. ¿Cómo será la distribución de deformaciones? ¿Será plana o no? ¿Lineal o no? ¿Perdón? Sí. Exactamente. La ley de Bernoulli se sigue cumpliendo. Bien, por lo tanto, voy a tener deformaciones a compresión. Y esta deformación, si estamos en el rango inelástico y estamos haciendo trabajar el hormigón a la rotura, ¿qué creen ustedes? ¿Que acá abajo el hormigón va a trabajar atracción o va a estar fisurado? Fisurado. El hormigón va a estar fisurado en el rango rotura. Bien. La distribución de funciones en elástico, bien, es algo así. Bien, es una parábola. ¿Ok? En nuestro caso, en el caso aquí de la parábola, todo lo que está a tracción, ¿sirve o no sirve? En nuestro caso es un material, este es un material homogéneo e inelástico. En nuestro caso es un material no homogéneo. Por lo tanto, todo esto no aporta. Y solamente nos vamos a quedar, bien, al igual que en el caso fisurado, con la atracción que toma el acero y la compresión que toma el hormigón. ¿Bien? Por lo tanto, toda esta parábola de aquí, la distribución parabólica, va a ser la compresión. ¿Cómo nosotros vamos a sacar la compresión equivalente? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Para determinar la compresión equivalente. Resultante. Exacto, la resultante. La resultante es la integral de esta parábola, ¿cierto? ¿En el centro de gravedad de la parábola? No, sí, exactamente, en el centro de gravedad de la parábola. Es una resultante, la va a estar aplicada en el centro de gravedad de la parábola, pero lo que tenemos que hacer es determinar el área de esa parábola, o sea, integrar, ¿cierto?, toda el área a compresión del hormigón. Cosa que no es fácil, ¿bien? Cosa que no es fácil. Entonces nosotros vamos a tener
el mismo monito lo voy a hacer aquí un poco más grande. Bien, y por acá abajo tengo aplicado la tracción. ¿Okay? Aquí está la tracción del acero. Por acá va a estar, ¿cierto?, la tracción resultante. Pero lo que debo hacer es integrar toda esa parábola. Entonces, como yo les he dicho, el hormigón y todo el código en realidad CI tiene mucha investigación, mucho resultado empírico detrás. Bien, nosotros hemos visto y vamos a seguir viendo ecuaciones de equilibrio, de fuerza, de momento, ¿cierto? Pero, por ejemplo, estos datos como el 0,62 raíz de prima C son valores bien empíricos a propósito de muchos ensayos, ¿bien? Por lo tanto, hubo un investigador, ¿bien?, que dijo que esta parábola se asemejaba muchísimo o tenía la misma área que un rectángulo. ¿Qué rectángulo? Un rectángulo con esta forma. ¿Bien? Entonces, esta medida de aquí va a ser la posición del eje neutro, ¿bien?, que nosotros lo vamos a llamar C, minúsculo, ¿cierto? Es decir, el eje neutro. ¿Bien? Y esta medida de acá va a ser F'C, que es la rotura. Entonces, este personaje nos dijo, oigan, pero ¿sabe qué? Esta parábola se puede asemejar a un rectángulo, pero a un rectángulo que aquí tiene más área, aquí tiene más área, por lo tanto, aquí va a tener menos y aquí va a tener menos. Es decir, es un rectángulo cuya base va a medir algún factor gamma por F'C y un factor beta por C, ¿cierto? Donde gamma es menor que 1 y beta es menor que 1. ¿Bien? ¿Y dónde va a estar aplicada, por tanto, la carga C? A una distancia beta C. Bien, por lo tanto, este personaje, Whitney, nos arregló la vida. Nos dijo, oye, ¿sabe qué? Olvídese de estar sacando la integral de la parábola. Bien, esta cuestión se parece mucho a un rectángulo. Bien, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿de qué depende el valor de gamma y el valor de beta? Bien, y ahí es donde yo les digo que aparecen todos los ensayos y resultados. Bien, esos dos valores dependen de los tipos de hormigones. Bien, entonces dijo, mire, ¿sabe qué? El valor de gamma varía entre 0,85 y 0,86. Por lo tanto, para efectos prácticos nuestros, nos vamos a quedar con ese valor. ¿Bien? Y el valor de beta, dijo, y beta, perdón. Y beta varía entre 0,65 y 0,85. ¿Bien? Aquí no nos vamos a quedar con un valor, porque ustedes verán que la diferencia es dramática. ¿Bien? Y aquí es donde él dijo, miren, ese valor va a depender para tipo de hormigones, entre comillas, de baja calidad. ¿Ah? Para un F'C menor que 35. El 0,65 va a ser para hormigones de alta calidad. ¿Bien? Esto para hormigones, entre comillas, resistencias menores, resistencias grandes, y aquí va a haber una etapa de resistencias, entre comillas, normales. ¿Bien? Entonces, cuando los hormigones sean, de nuevo, entre comillas, de baja calidad,
van a ser 0,85. Si son de alta resistencia, 0,65. Y para hormigones como un F'C de 35, de 40, de 45, estos son hormigones muy buenos, ¿bien? Ese valor de beta va a ser una interpolación entre estos dos números. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Profesor, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en ese caso que nosotros llevamos esa área parabólica al rectángulo, ¿Mm? el eje neutro también se desplaza. No. Por eso nosotros ocupamos valor de beta. El eje neutro C va a estar siempre aquí. Esa es la posición del eje neutro. Nosotros, y eso es intocable, eso es a propósito del material, ¿bien? Del comportamiento del material. Lo que nosotros estamos haciendo con este rectángulo es hacer una imaginación, nos estamos imaginando virtualmente, ¿cierto? Un rectángulo que más o menos tenga la misma área que esta parábola, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo con el beta C simplemente es decir, no estamos modificando la posición del eje neutro, lo único que nosotros estamos haciendo es decir, mire, la altura de ese rectángulo equivalente es igual a beta por C. ¿Bien? Es decir, en este caso va a estar un 85% de la distancia de C, o un 65%, no sé. ¿Bien? Pero eso es lo único que estamos haciendo. Es imaginando en un rectángulo. ¿Ya? Ok, Bien. gracias. Ya. O sea, aquí igual pueden ir viendo las diapositivas. Yo les recomiendo que estén siempre con las diapos en la mano, ¿bien? Ya, ahí está más o menos el resultado, ¿cierto? De los betas, en fin. ¿Ya? Ahora, vimos algún video nosotros, ¿no? De los ensayos de vigaflexión. Se me olvidó. Sí, profe. ¿Vimos, no? ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta, ¿cierto? De que cuando una falla, ¿cierto? Era el paso entre una falla frágil y una falla dúctil, y cuando nos empezaba a fallar, ¿cierto? El hormigón a la compresión. ¿Ya? Ahora, volvamos a otro temita, que es qué es lo que es rotura en términos ahora de diseño, ¿cierto? En términos de diseño, nosotros vamos a tener rango elástico. En el rango elástico nosotros tenemos que la resistencia tiene que ser mayor o igual que la demanda, ¿cierto? O sea, si yo estoy cargando con 100 kilos, por lo menos esto tiene que aguantar 100 kilos, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una resistencia admisible y de una demanda de servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decís tú? Tú vayas a comprarte un, no sé, un perno, vaya a colgar, ¿cierto? Un TRX en el techo. Entonces tú decís, bueno, ¿cuánto peso yo? ¿Cuánto tiene que levantar? Ya, 100 kilos. Entonces tú vas a comprarte un par de pernos para fijar la plaquita, ¿cierto? Y cada perno, oye, te fijáis la resistencia, admisible, 50 kilos, listo, me sirve. Llegáis, los colocáis, porque su resistencia admisible son 50 kilos. Dos pernos, 100 kilos, me aguantan, impecable. Nosotros, en el rango inelástico, que va a ser rotura, nosotros de nuevo vamos a encontrar que la resistencia deba ser mayor o igual que la demanda. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar en el SOIMAC, vamos a encontrar los pernos y nos van a decir capacidad a la rotura del perno. Y nos va a aparecer 100 kilos. Capacidad a la rotura. Entonces nosotros primero vamos a decir, oye, pero bueno, no quiero ser xenófobo, nada, pero este perno chinito, ¿será bueno? ¿Nos aguantará esta marca? ¿Qué marca es? Más encima andamos con poca plata y nos vamos a comprar el perno más barato que encontremos.
¿Aguantará o no aguantará los 100 kilos que dice ahí? Entonces, ante la duda de si aguanta o no aguanta, yo voy a pescar esto y lo voy a multiplicar por un factor de reducción. ¿Cierto? No confundir con el phi de ductilidad. Esto es un factor de reducción. Digo, listo. No le creí a este perno que valía 2 por 7,90. No le voy a creer. ¿Ya? Voy a decir que son 100 kilos. Y aquí en la demanda, yo voy a decir, oye, pero la demanda, ¿cuánto va a ser? No, 100 kilos, si eso tengo el TRX. Oye, pero ¿qué pasa si estoy yo haciendo TRX y se sube mi hijo encima, ¿cierto? En la espalda. Oye, capaz que sobrepasa esta cuestión. ¿Será siempre 100 kilos o un poquito más? Estoy jugando con fuego. O sea, si sobrepaso la demanda, se me cae. ¿Ah? Y me voy con la casa en el suelo. Por lo tanto, ¿qué voy a colocar aquí? Lo voy a multiplicar, ¿cierto? Por un factor de seguridad. ¿Bien? Y a este valor, que es el factor de seguridad por la demanda, yo le voy a llamar demanda última. ¿Sí? Que es lo que ustedes ya vieron imagino que en análisis, no, en diseño estructural. ¿Bien? Que era todas las combinaciones de carga. Es decir, sobrecarga, con peso propio, con sismo, cómo actuaban y por cuánto, por qué factor había que ir multiplicando cada uno de esos valores. ¿Bien? Finalmente ustedes van a llegar a un factor de seguridad proporcional, pero lo interesante es que van a llegar a una demanda única. ¿Bien? De modo que en nuestro caso, finalmente va a ser la resistencia, llamémoslo Rn, tiene que ser mayor o igual que la demanda última, llamémosla D sub Q, dividido por phi. ¿Bien? En términos simples, por ejemplo, una carga axial, N nominal, tiene que ser mayor o igual que el N último partido por phi. Bien, para momentos, tengo que el momento nominal tiene que ser mayor o igual que el momento último partido por phi. ¿Bien? ¿Recuerdan eso muy bien, cierto? Sí. Bien. Entonces, ahora en el rango inelástico, bien, yo te voy a decir, oiga, jóvenes, ustedes van a tener una viga, de un ancho B, de una altura H, una distancia hasta el centro de gravedad de las barras igual a D, sometido a un momento M, último, y a una carga axial N. Y la pregunta es, diseña la viga. Es decir, A sub S igual. Bien, todo el curso, como el nombre lo dice, diseño en hormigón, va a consistir en esto. Diseñar la sección, diseña la viga, diseña la columna, diseña la losa, diseña el muro. ¿Bien? Y el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a determinar las armaduras que son requeridas. ¿Cuántos fierros hay que ponerle a la cuestión? ¿Bien? A la viga o a la columna o a lo que sea, para que soporte las cargas de diseño. ¿Bien? Las cargas, yo asumo que ustedes ya aprendieron a sacarlas a propósito de análisis estructural. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Ideas. Sumatoria de momento y sumatoria de fuerza. Exactamente. Entonces nosotros vamos a entrar en nuestras ecuaciones de equilibrio. Empezamos a jugar con nuestras ecuaciones de equilibrio. Primera ecuación. Sumatoria de fuerzas.
Sumatoria de fuerzas quiere decir que las fuerzas nominales internas tienen que ser iguales. Voy a optimizar esto, no le voy a dar más resistencia que la que necesito, a las fuerzas últimas dividido por phi. ¿Bien? Entonces, si hacemos nuestra sumatoria fuerza, voy a tener que es la compresión del hormigón menos la tracción del acero tiene que ser igual a n último partido por phi. ¿Bien? ¿Cuánto vale C? $0.85 por F' T por beta por T. 0.85 prima C, que es la base por la altura, que es beta por C, por el ancho, ¿cierto? De la viga, que es B. Menos, ¿cuánto vale la tracción del acero? El área AS por la tensión de trabajo FS, que todavía no sé, y ya vamos a discutir un poquito más adelante, si corresponde o no a la fluencia, o a la rotura, o a qué valor. Por ahora una tensión del acero simplemente. ¿Bien? Y esto va a ser igual al NU partido por phi. ¿Bien? De aquí, ¿cuáles son mis incógnitas? ¿Conozco la posición del eje neutro? No. No tengo idea. Por lo tanto, C. ¿Conozco cuánto vale la armadura? No, la pregunta fue diseñar la liga. No tengo idea. Sí. No tengo idea. ¿Y conozco la tensión del acero? Sin hacer supuestos. No. No tenemos idea todavía. Tenemos idea. Por lo tanto, encontramos, la buena noticia es que encontramos la ecuación número 1. La mala noticia es que encontramos 3 incógnitas. Bien, seguimos. Ecuación número 2, sumatoria de momentos. Bien. La sumatoria de momentos quiere decir que los momentos nominales tienen que ser igual al momento último partido por phi. Bien. ¿Dónde vamos a hacer nuestro equilibrio de momentos? Donde actúa la tensión. Exactamente, la vamos a hacer en este punto. Ahí. Bien. Entonces, si tenemos nuestra viga, vamos a tener aquí nuestra armadura. Aquí la tracción y ahí una compresión equivalente. Bien, vamos a hacer sumatoria de puntos en torno al punto O. Bien. Este valor vale beta C medios. Y ese valor vale beta C medios. ¿Sí? Y este valor vale D. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de momentos en torno al punto O, ¿cuál es el momento nominal? Sería 0.85. 0,100. Eso mismo. Ya, C, primero pongamos la fuerza. C por el brazo palanca. ¿Y cuál es el brazo palanca? D D menos beta BC C. medios. Sí. D menos beta C medios. ¿Sí? Y eso igual al momento último partido por phi. De modo que la ecuación 2 nos va a quedar, que es 0.85 F'C por beta por C por el ancho, esa es la compresión, por D menos beta C medios. Y eso es igual al momento último partido por phi. Y esta es la ecuación número 2. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son mis incógnitas? Profe, Volvemos a hacer. ¿Sí? ahí en el último no se pone. Perdón, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Estamos con una carga axial. Por lo tanto, la carga axial también nos está generando un momento, ¿no? Sí. Esta distancia es h medios.
Es decir, vamos a considerar que la carga axial está aplicada en el centro de gravedad de la viga. Por lo tanto, el momento último nos va a generar una flexión, que es n último partido por phi, por d menos h medio. ¿Bien? Muchas gracias. Ya. ¿Se entiende ahí o no? La carga axial también nos genera un momento en función del lugar donde a mí se me ocurra hacer el equilibrio de momento. ¿Bien? Ok. A propósito entonces de esta ecuación, ¿cuáles son mis incógnitas? Sí. Solo sé. Por lo tanto, ecuación 2. Y de esta ecuación yo resuelvo y encuentro C. Ya. Un alivio. El problema es que yo para poder despejar a sub S de esta ecuación, tengo que encontrar la tensión. Entonces yo debo encontrar necesariamente mi tercera ecuación. ¿Y cómo encuentro mi tercera ecuación? ¿De dónde saco mi tercera ecuación? Compatibilidad de triángulo. Muy bien. Entonces hago compatibilidad de triángulo. Y en la compatibilidad de triángulo, ¿qué quiere decir? Yo tengo mi viga, voy a tener una deformación aquí E sub C y voy a tener una deformación E sub S. La deformación E sub C, ¿cuál es la buena noticia? Estoy trabajando en la rotura del hormigón. Por lo tanto, ¿cuál será la deformación aquí a compresión? Debe ser la deformación a compresión del hormigón a rotura. 003. Exacto. Y esa deformación del hormigón a rotura es conocida. Varía entre 0,03 y 0,04. Nosotros, conservadoramente, vamos a poner siempre, ¿cierto?, el 0,03. Entonces, este valor vale C. Este valor vale D menos C. Por lo tanto, en mi compatibilidad triángulo, yo voy a decir E sub C es AC, como E sub S es AD menos C. Por lo tanto, E sub S va a ser igual a 0,003 por D menos C, dividido en C. Y esta es mi ecuación número... Ecuación número 3. Entonces, de la ecuación número 2, yo despejo C. Y reemplazo en la ecuación número 3. ¿Qué voy a encontrar? Por lo tanto, despejo el valor de sub S. ¿Sí? ¿Qué gano? ¿Qué gano despejando el valor de sub S? Que conozco F sub S. F. Entonces, E sub S, se pueden dar 3 casos con el valor de sub S. Primer caso, que E sub S sea menor que E sub I. ¿Qué significa que la deformación unitaria, ¿cierto? Yo tengo la tensión del acero, la deformación del acero, entonces,
Es el punto de fluencia, por lo tanto, este es el valor de E sub. ¿Qué significa? ¿Qué significa que mi deformación sea menor que sub i? Que esté Trabajando en el rango elástico. exactamente, está trabajando en el rango elástico y por lo tanto mi valor de Fs va a ser igual a el modo de elasticidad del acero por la deformación. Por lo tanto, lo conozco. ¿Sí? Va a ser dato. A propósito de E sub S, yo voy a lograr encontrar Fs. Segundo caso, E sub S va a ser igual a E sub I. Es decir, justo ese punto. ¿Cuánto vale Fs? ¿Cuánto vale? Lo dice la ficha del acero. Justo la fluencia del acero, Fi. Esta condición tan curiosa y tan puntual, nosotros la vamos a llamar balance. ¿Bien? Que es justo el instante, pero preciso, en el cual la deformación unitaria del acero se hace igual a su fluencia. ¿Bien? Y tercer caso, que E sub S sea mayor que E sub I. Y en este caso, ¿verdad? Donde la deformación está por acá, ¿cuánto va a valer Fs? ¿Puede valer más que E sub I? ¿No? Nosotros en este punto vamos a truncar nuestra curva. Porque para acá no existe una linealidad. No existe una linealidad. Entonces deberíamos poder graficar, ¿cierto? El valor del acero, que tiene algunas subidas, algunas bajadas. Ustedes se darán cuenta que el acero pasado a la fluencia hace cualquier cosa. ¿Bien? Pero nunca esa resistencia va a ser menor que la fluencia. Por lo tanto, nuestro límite conservador va a ser, perdón, nuestro límite conservador va a ser Fi. ¿Bien? Entonces, nosotros a propósito de la ecuación número 3, vamos a despejar bien nuestro valor de sub S y vamos a ver, oye, ¿está en el rango elástico el acero? ¿Está fluyendo? ¿No está fluyendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Bien? Y una vez que despejo el valor de Fs, yo me voy a la ecuación número 1 y tengo, encontré C y encontré Fs. Por lo tanto, A sub S ya está. ¿Estamos? Sí. ¿Ah? Sí. Bien. Para ceros, a 630, 420, significa que Fi vale 420 megapascales. Recuerden que nosotros asumimos que su S vale siempre 200.000 megapascales. Ese no es el hormigón armado, el acero de refuerzo de hormigón armado, de acuerdo a la CI, nosotros debemos considerar que el S vale 200.000 megapascales. Bien, por lo tanto, E sub I para este acero vale 0,0021. ¿Bien? ¿Sí? Por lo tanto, nuestro sistema ahora de ecuaciones está resuelto. Tenemos 3 ecuaciones, tenemos 3 incógnitas. ¿Sí? Esto de trabajar con el hormigón a la rotura no solucionó la vida. ¿Bien? Cuesta hacer línea recta aquí, voy a tener que innovar con esto porque hay vida. Ya. Les voy a dar algunos ejemplos. Les voy a dar algunos ejemplos y vamos a hacer una encuesta. ¿Bien?
para una viga. Determinada armadura, qué sé yo. ¿Cómo les gustaría a ustedes que fuese su gráfico de deformación? De esos tres casos, caso 1, caso 2, caso 3. ¿Cuál caso les gustaría a ustedes estar más? No digo en cuál vamos a enseñar, nosotros vamos a enseñar en el que nos toque nomás. Simplemente, mientras ustedes resuelven el ejercicio y van a encontrar el valor de su S, aquí van a poner carita triste o feliz, de acuerdo al resultado encontrado. Ya resolvieron sus temas de ecuaciones, ya les dio el valor. Si están en este caso, en términos del comportamiento de la viga, ¿creen que es bueno estar en este caso? ¿Creen que es bueno que se encuentren en este caso? ¿O creen que es mejor que se encuentren en este caso? Lo encuentro bien mejor en el caso de balance. Caso balance. Ya. El resto. También. Igual pienso lo mismo porque en el primer caso estaría haciendo trabajar mucho el hormigón y quizás no sería tan económico. Ya. Yo pienso en el último por el tema de la ductilidad. Como trabaja más el acero, pues, genera o tiende a ser una falla más dúctil. Muy bien. ¿Ya quién fue el último que habló? Sebastián Flores. Ah, pues eso es trampa. Sí, pues, trampa. Ya, pero igual, participáis, así que de repente ganaste 0,5. Ya. Tiene razón Sebastián, bien. Aun cuando ya sabía la respuesta, ¿ah? Él dio el clavo, que es la ductilidad. Ustedes en el trabajo que están haciendo, la parte 2 de su planilla, tiene que ver con encontrar ese ángulo. Bien. Por lo tanto, en este caso, ese ángulo es notoriamente mayor, ¿cierto?, que los otros casos. Aquí hay un tema de escala nomás, que es 0,03, ¿cierto?, que es más chico que este, pero ese valor, ¿verdad?, ayuda bastante. Bien, la ductilidad. ¿Qué significa este caso de aquí? Resolvamos un poquito el caso 1, porque yo les voy a decir que el caso 1 no es bueno. El caso 1 significa que yo tengo un bloque a compresión que es muy grande, ¿cierto? Y voy a tener, por lo tanto, una tracción que es muy grande. ¿Bien? Por lo tanto, tengo una compresión equivalente grandota, una tracción que tiene que ser igual de grandota que esa compresión que acabo de colocar allá, ¿cierto? Por equilibrio de fuerza. ¿Bien? El problema es que la tracción es igual a AS por FS. En el primer caso, ¿cuánto vale FS? ¿Es grande o es chico? Chico. Es chiquitito. Por lo tanto, esto va a estar multiplicado por un valor FS que es chiquitito. Si ese valor de FS es muy chiquitito, ¿cuánto tiene que ser la armadura? Muy grande. Para que multiplicado por algo chico me dé algo
grande. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso 1, estoy colocando mucha armadura subutilizada. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Si yo coloqué mucha armadura, pero toda la armadura absolutamente subutilizada, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que si yo aumento la carga, ¿qué es lo que me puede ir pasando? Que esta armadura va a quedar chica, ¿o no? ¿Puede fallar la armadura? Si es que coloqué mucha y encima subutilizada, ¿me puede fallar? No. No, porque todavía tiene donde crecer, po. Este FS todavía tiene mucho más por dar antes de siquiera llegar a la fluencia. ¿Bien? Pero si yo sigo incrementando la fuerza, puede aumentar este valor, simplemente basta con que aumente el FS, pero me va a aumentar la compresión. Y puede ser Y que es el hormigón, exactamente, el hormigón no me va a aguantar a la compresión y va a fallar. Y ese es el problema, que voy a tener una falla frágil porque es una falla por compresión. Profe, y en ese caso, ¿cómo uno, qué modificación tiene que hacer a la viga? Ya, mira, te adelantaste un poquito, pero me cuelgo de eso. Tú sabes, porque aquí esto no es antojadizo nosotros, simplemente nosotros estamos resolviendo el sistema de ecuaciones y es lo que es nomás. Bien, ahora si nosotros vemos que nuestra falla va a ser por la compresión, va a ser una falla frágil porque es una falla de hormigón. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de que una falla por tracción es una falla dúctil? ¿Qué material es el que nos ofrece la ductilidad? ¿El acero o el hormigón? El acero. El acero. Por lo tanto, si yo tengo una falla a la compresión frágil, ¿cómo puedo hacer que esa falla ya no sea frágil? Ya no puedo evitar tener mucha compresión. Eso ya se escapó de mis manos. Simplemente tengo que lidiar con que esta cuestión va a tener mucha compresión. ¿Cómo le puedo dar ductilidad a esa pieza? Poniendo acero en la parte superior, ¿puede ser? Exacto. ¿Tu nombre? Giovanni Contreras. Giovanni. Giovanni. Muy bien. 0,5 también. Lo que tengo que hacer es colocarle armadura a la compresión, porque de esa manera yo le estoy dando ductilidad. No estoy cambiando entre comillas, el tipo de falla. Estoy diciendo, ya, ok, tengo mucha compresión. Me va a dar como caja, ¿cierto? Los esfuerzos a la compresión. Entonces, le coloco armadura a la compresión. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Eso, es como, no sé, pues como cuando juega la pelota. Oye, el otro equipo tiene un lateral izquierdo que es muy bueno. Y sube, y sube, y sube, y es muy rápido. Entonces, ¿qué haces? Colocáis a tu mejor central, lo colocáis por ese lado, para que no frene, ¿no? ¿Ah? Entonces no tenéis nada que hacer. El tipo va a correr, va a subir y te va a desbordar siempre por el lado izquierdo. Entonces le metí a un tipo que sea rudo de defensa para que su misión sea parar la subida. ¿Ah? En este caso, vaya a tener falla por compresión. No tenéis nada que hacer. Entonces, tu manera de que esto no sea una falla frágil, le metís acero para hacer esa falla dúctil. ¿Bien? Ahora, el caso 2 que nosotros tenemos aquí, es un caso bien... ¿Ah? ¿Qué significa? Significa que a partir de este mismo momento, yo voy a comenzar a tener armadura, o sea, voy a comenzar la tensión a trabajar su influencia. Por lo tanto, no hay mucho más que ofrecer. ¿Bien?
El acero ya no está subutilizado. Puede tener mucha armadura, pero no subutilizada. Por lo tanto, no tiene mucho por dónde crecer esa armadura de tracción. Por lo tanto, si yo esfuerzo más mi sección, no solamente voy a tener problemas en compresión, también voy a tener problemas en la tracción. ¿Bien? Porque este valor ya va a haber llegado a su límite. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, en el caso 2, voy a tener mi viga, voy a tener una compresión que es también medianamente grande. Y voy a tener una tracción que es medianamente grande, pero esto va a ser igual a AS por FI. Por lo tanto, si el esfuerzo aumenta, aumenta C y también aumenta T. Este valor no tiene por dónde aumentar. Por lo tanto, no es tan buena noticia. ¿Bien? O sea, ¿voy a tener problema con presión? Sí, pero también voy a tener problema de tracción. ¿Bien? Esta área de aquí, nosotros la vamos a llamar área de balance. ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene esta área de balance? Esta área, este caso de balance. Este caso de balance tiene la particularidad que sub C es conocido. Y E sub S E sub I y también es conocido. Por lo tanto, este valor de C, este valor de D menos C, ¿lo puedo determinar o no? Vamos a ponerle aquí C de balance. ¿Sí? Entonces me va a quedar, resolviendo esta ecuación, 0,3D va a ser igual a 0,0051 C de balance. Por lo tanto, C de balance va a ser igual a 0,003 dividido en 0,0051 D. ¿Bien? ¿Cuánto les da ese resultado? $0,588. 0,588 D. Miren. $0,588D. Ahora, ocupemos la ecuación número 1. La ecuación número 1 me dice que, oye, 0,85 F'C por beta por C por el ancho menos el área de balance por el FS. ¿Cuánto vale el FS en el balance? FI. FI va a valer, supongamos, igual a 0. ¿Ya? C ya lo encontramos. Por lo tanto, el área de balance, vamos a hacer otra cosa que 0,85 F'C por beta por 0,588D por el ancho dividido en F. Es decir, el área de balance no depende de los esfuerzos, depende de la geometría y de los materiales. ¿Está? Del mismo modo, en la ecuación número 2, me va a quedar 0,85 F'C por beta por C por B por D menos beta C medios va a ser igual al MU partido por phi. En este caso, momento
de balance. ¿Sí? Y también resuelvo. 0,85 F'C por 0,588 B por beta por el ancho B por D menos beta por 0,588 D dividido en 2 va a ser igual al momento de balance dividido por phi. ¿Sí? Por lo tanto, el momento de balance depende exclusivamente de los tipos de materiales y de la geometría de la viga. ¿Qué quiere decir? Que si el momento actuante en la viga es mayor que este valor, significa falla frágil o dúctil. Si el momento resulta ser mayor que el de balance, la carga de diseño, el momento de diseño es mayor que el de balance. Significa que debe ser una falla frágil o dúctil. Frágil. Mírenlo razonablemente. A mayor momento, mayor armadura, mayores esfuerzos. Por lo tanto, si yo aumento el momento, voy a necesitar mayor sección a la compresión, mayor sección a la tracción. Significa que si el momento es mayor que el balance, voy a necesitar mayor armadura. Por lo tanto, la falla es frágil. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Entonces, lo que me dice a mí la condición de balance no es un límite, porque ya vamos a estudiar el límite, pero es como un punto de inflexión. Uy, acá no me gusta. Para acá, falla frágil. Para el otro lado, ya, al menos no va a ser frágil. ¿Bien? Entre comillas, dúctil. Ya vamos a estudiar muy bien eso. ¿Bien? Entonces, hagamos un ejemplo cortito. ¿Ya? Para una viga de 30 por 60 en centímetros, que 25 a 630 420, ¿cuál es el área balance? ¿Cuál es el momento balance? ¿Bien? Entonces, para un G25, el beta vale 0,65, el F'C vale 250 kilos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Y para este acero, el FI vale 4.200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, para el área balance, yo ocupo esa fórmula. Ah, entonces, A sub B va a ser igual a 0,85 F'C por 0,588 por D por el valor B. ¿Sí? ¿Cuánto vale D en este caso? 60 menos 5, 55. Y el ancho B vale 30 centímetros. Por lo tanto, el área de balance vale 0,85 por 250 dividido en 4.200 por 0,588 por 55 por 3. Y esto va a tener unidades de centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer el momento de balance dividido en phi? ¿Qué ecuación ocupo? Esa ecuación. Va a valer 0,85 F'C. Esperen, aquí me faltó un valor.
Esto es por beta. Por beta que es 0,85 por beta por C. Por el ancho B por D menos beta C medio. ¿Bien? Perdonen de nuevo. Es 0,588D. ¿Bien? $0,85 por 250 por 0,85 por 0,588 por 55 por 30 por 55 menos 0,85 por 0,588 bien, por 55 y esto. ¿Bien? ¿Se entendió? Ya. Jóvenes. Toma 3, ¿cierto? Bien. Jóvenes, la próxima clase vamos a ver ya, entre comillas, no el área de balance, vamos a hablar de un área límite y vamos a hablar de momentos límites. ¿Bien? Y que van a tener que ver con momentos en los cuales necesariamente yo le tengo que empezar a colocar armadura a la compresión, a mi sección. ¿Ok? Ese valor va a estar muy relacionado con el área de balance, no es precisamente el área de balance, va a estar muy relacionado. ¿Bien? Ya. Jóvenes, recuerden la entrega el día martes, tiene que ser el día martes antes de la clase, ¿ya? El día martes a las 8:30, cuando yo comience la clase, todas las planillas ya deben estar en mi correo, ¿ok? No se reciben planillas después. Profe, Dígame. que con respecto a la planilla, por ejemplo, cuando uno quiere calcular el KD, ¿Ya? tiene una función cuadrática. Entonces, Sí. uno al ingresar a la planilla, lo ideal es que la planilla al ingresar los datos arroje todos los resultados. Pero en mi caso, tengo que hacer una operación más para que calcule las raíces de esa ecuación y escoja una. Sí. Pero tú le puedes poner, o sea, tú no le pidas a Excel que te resuelva una ecuación cuadrática. Tú la resuelves. Tú sabes la fórmula de una ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Bien? Y hay un valor ahí que o hay un más o hay un menos. Sabéis que el menos no puede ser. El eje neutro no puede ser negativo. ¿Ya? Ah, ya. Y ahí ese valor el que sirve. Exactamente. Ah, ya. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Ya. Jóvenes, que tengan muy lindo día. Consultas, porfa, traten de mandarlas hoy día para que aprovechen el fin de semana a hacer sus planillas. ¿Ya? Les adelanto, yo entre sábado y domingo no sé qué tanto voy a ver los correos, así que va a estar difícil si me mandan una consulta mañana para que les salven la vida. ¿Ya? Voy a tratar de estar atento, pero no pongo las manos en el fuego. Hoy día sí, todo lo que quieran. ¿Ok? Ok, Bien. perfecto. Que tengan lindo día, buen fin de semana. Que descansen. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Chao, chao.